La experiencia empírica es como, digamos que esas sensaciones, esos impulsos que llegan a nuestros sentidos, ese material que viene desde afuera, esa es la experiencia. Pero lo que va a decir Kant es que nuestro entendimiento es mucho más que esa experiencia. Ese es, de hecho, el punto de inicio. Nuestro entendimiento es mucho más que esas experiencias que llegan a nosotros. De hecho, lo que va a decir Kant es que toda experiencia que llega a nosotros, para que pueda ser ordenada, para que pueda ser conocida, requiere de unos conceptos que ya están de antemano en el entendimiento. De hecho, de eso es de lo que trata en gran medida toda la crítica de la razón pura. Unos conocimientos de antemano que ya están en nuestro entendimiento. Ahora sí. De hecho dice esto, ¿no? Dice, por eso mismo no nos proporciona verdadera universalidad la experiencia. Y la razón que es tan ávida de esa especie de conocimientos, con ello queda más excitada que satisfecha. Queda más excitada que satisfecha. Dice Kant respecto de la razón, ¿no? ¿Cómo queda la razón? Dice, más excitada que satisfecha, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que en la razón se contienen unos principios universales, mientras que la experiencia no nos da más que sensaciones particulares. De la experiencia no podemos esperar que ella misma traiga su propio orden, porque ese orden se da, de hecho, a partir de unos conceptos que nosotros tenemos de antemano en nuestro entendimiento. Por eso es que la experiencia no proporciona universalidad. Para Kant, sin duda, la universalidad está en nuestra razón, está en el sujeto que conoce, ¿no? La experiencia lo que nos da es impulsos, sensaciones que llegan hasta nosotros, que son captadas inicialmente por nuestros sentidos y que en ese mismo momento y en el momento en que se convierten en intuición, solamente ese momento es posible porque hay unos conceptos que sintetizan todas esas sensaciones y las traen como a través de conceptos universales, ¿no? ¿Sí? Es como si la filtraran. Imagínense ustedes la experiencia presente, por ejemplo, esta experiencia. A nuestro alrededor una cantidad de objetos, una multiplicidad, ¿no? Y de hecho de cada objeto uno puede decir este objeto es tal cosa, es decir, una unidad en medio de una multiplicidad. Para que haya eso, multiplicidad y unidad, o mejor dicho, para que haya experiencia, debe haber esa posibilidad de que haya multiplicidad y a la vez haya unidad. De hecho, más arriba, para seguir con esa misma modalidad de esa categoría, no solamente es multiplicidad y unidad, ¿no? Puedo tener el objeto, unidad, en medio de esta multiplicidad, sino que además todo esto lo capto como estando dentro de un todo, ¿sí? Dentro de un todo. Siempre me capto como estando dentro de un todo, no como estoy en esta habitación y esta habitación está en medio de la nada, no. Estoy en esta habitación que está en un todo, que es la casa, que está en un todo, que es la ciudad, que está en un todo, que es el continente, que está en un todo, que es la tierra, que está en un todo. Siempre me capto, digamos que dentro de un todo y a la vez tal vez, o seguramente dentro de un gran todo, ¿no? Dentro de un gran todo. Es decir, que
Todas esas sensaciones son lo mínimo, es apenas la materia que llega, esa es la experiencia, esa es la materia que llega, pero que apenas llega es filtrada inmediatamente por las formas y los conceptos puros del entendimiento, por todos esos elementos del entendimiento, esos elementos puros del entendimiento. En ese sentido, pues Kant indica que esos conocimientos universales de la razón, los deben ser, dice Kant, que deben ser claros y ciertos por sí mismos. E independientes de la experiencia. E independientes de la experiencia. Que también son conceptos universales de la razón o conceptos a priori. Bueno, entonces para retomar un poco este punto. Voy a explicarlo un poco mejor. Lo que dice Kant es que todo nuestro conocimiento pues, empírico, conocimiento del mundo, viene de la experiencia. Pero la experiencia lo único que aporta es algo así como esos impulsos o sensaciones que llegan a nuestros sentidos. Esa es la materia que conocemos, esa es la materia del conocimiento. No obstante, lo que va a decir Kant es que esa experiencia no proporciona universalidad, porque lo que llega a nuestros sentidos son impulsos, sensaciones, pasiones, podemos sentir también como fuerzas, ¿no? Todo eso que llega a nuestros sentidos y que es captado por nuestros sentidos llega en medio de una multiplicidad caótica. Y caótica porque no es ello mismo lo que trae el orden. Lo que va a decir Kant es que en el momento en que esos impulsos, esas sensaciones llegan a nuestros sentidos, lo primero que hace nuestro entendimiento es darle forma, ¿sí? ¿A través de qué? De unos conceptos o conocimientos que son universales y que ya están en la razón de antemano. Eso significa a priori, ¿no? Están en el entendimiento de antemano. Están en la razón de antemano. No se encuentran en la experiencia. De hecho, son los que hacen posible que podamos captar la experiencia, que podamos tener experiencias. Ellos son los que hacen posible justamente eso, ¿no? Que podamos tener experiencias. Y veamos, de hecho, los contrarios. Estos son, de hecho, si esto pasa con los conocimientos a priori, pues los contrarios, como decía ahorita, son los conocimientos a posteriori. Conocimientos a posteriori.
Los conceptos o conocimientos a priori están de antemano en la razón, ¿sí? Es decir, para continuar con el ejemplo de ahorita, si yo capto a mi alrededor una multiplicidad, siempre es una multiplicidad de objetos, ¿no? No importa dónde esté. De hecho, ustedes están en lugares diferentes de donde yo estoy. Y aquí sí, ese ejemplo es perfecto porque no estamos en el mismo salón. Estamos en lugares distintos, pero siempre podemos decir, de todos los lugares donde estemos, que estamos en medio de una multiplicidad de objetos, ¿sí? Objetos, individuos, ¿no? Una multiplicidad de objetos. Siempre lo podemos decir. Es decir, que eso de captar toda experiencia en medio de una multiplicidad, no es porque la experiencia sea una multiplicidad, sino porque ya hay un concepto a priori que organiza esas sensaciones que llegan inicialmente como una multiplicidad, ¿no? Sí. De hecho, cuando veamos la síntesis, veremos que Kant puede llegar incluso a un paso atrás de captar una multiplicidad de objetos, ¿no? En principio sería la percepción simplemente de que se está en medio de una multiplicidad de sensaciones, de impulsos, de sentimientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, esa categoría de multiplicidad no depende de la experiencia, más bien la experiencia siempre tiene que presentarse como multiplicidad para que pueda ser parte de un proceso de conocimiento. ¿Sí? Siempre multiplicidad. Y en medio de la multiplicidad, unidad. Este lápiz en medio de esta multiplicidad. Y este lápiz y esta multiplicidad que es mi habitación, esta habitación, siempre también la capto como entre un todo o dentro de un todo. Esta habitación dentro de la casa, esta casa dentro de la ciudad, esta ciudad dentro del planeta, este planeta dentro de la galaxia, esta galaxia dentro del universo. Y si se puede, pues, más allá, pero siempre hay como esto de que estamos dentro de una totalidad, ¿no? Esos tres conceptos, multiplicidad, unidad, totalidad, pues son una categoría porque son conceptos que no pueden ser de hechos encontrados como tal en la experiencia, pero toda experiencia tiene que pasar por estos tres conceptos. Toda experiencia siempre es en principio multiplicidad y dentro de la multiplicidad podemos encontrar unidad y dentro de esa relación multiplicidad-unidad siempre se capta, esa relación dentro de una totalidad. Esos son los conocimientos universales, los conceptos a priori. Por el contrario, aquellos que simplemente se toman de la experiencia, como se suele decir, se conocen solamente a posteriori, ¿sí? A posteriori. Y de hecho hay conocimientos que sin duda son a posteriori, ¿no? Que uno se queme en la cocina, ¿no? O frente a algún fuego porque quería saber qué era lo que pasaba o algo así. Eso produce un conocimiento a posteriori, ¿sí? Me quemé, entonces sé que quemo, ¿sí? Conocimiento a posteriori. Conocimiento que depende de la experiencia o por lo menos que es corroborado por la experiencia, ¿no? Ya después de que sabemos que no se deberían poner las manos en algo caliente, simplemente tenemos ese saber. Y de antemano, pues sí, ya sabemos, anticipamos que nos vamos a quemar. De hecho, fíjese que cuando ya hablamos de anticipación, estamos hablando otra vez del entendimiento, haciendo sus procesos de conocimiento, de la razón. O sea que lo a posteriori, de hecho, no es para Kant, ¿no? La parte importante, ¿no?
Lo a posteriori son las sensaciones, los impulsos, todo esto que llega desde afuera, ¿no? Todo ese material externo que se vuelve conocimiento. Y se vuelve conocimiento solamente en la medida en que es filtrado por unos conceptos puros del entendimiento, por unas formas puras del entendimiento, por ejemplo. Esas formas puras en la medida en que hacen que se produzca una primera intuición, ¿no? Una intuición en el espacio, una intuición que se organiza en el tiempo respecto de otras intuiciones, ¿no? Y posteriormente los conceptos que hacen que no, digamos que ese material de la experiencia asuma forma y, por ejemplo, pueda ser conocido de manera objetiva. Es todo ese, digamos que, el proceso que aquí se desarrolla. Ahora, fijémonos en esto, en todo conocimiento aún, y esto digamos que es algo que plantea Kant y le pone mucho énfasis, ¿no? En todo proceso de conocimiento a posteriori, se entremezclan o se entrelazan conocimientos a priori, ¿no? Se mezclan. Se mezclan conocimientos a priori. En palabras de Kant, se muestra, ahora bien, se muestra lo que es estrechamente notable, que incluso entre nuestras experiencias se mezclan conocimientos que deben tener su origen a priori y que quizás solo sirvan para darles coherencia a nuestras representaciones de los sentidos. Así como en el ejemplo que acabo de dar. Toda experiencia, absolutamente toda experiencia requiere ser, para hacer una experiencia de conocimiento, requiere que esta experiencia sea hecha en un espacio, ¿no? Se dé un espacio. Conozco un objeto, la experiencia, entonces siempre se da en un espacio. El espacio es condición de posibilidad de toda experiencia. Eso quiere decir que cualquier conocimiento a posteriori que yo pueda hacer en la experiencia ya tiene de antemano el hecho de que esta experiencia se está haciendo en el espacio. Para que se vuelva conocimiento debe poderse ordenar en el tiempo. Debo poder decir que estoy ahora frente a este computador de esta manera, pero posteriormente puedo decir que estoy aquí leyendo en el libro y el computador no está en la mesa. El hecho de que algo pueda ser y no ser en el mismo espacio solamente es posible en la medida en que éste se organice en el tiempo. Este computador puede ser y no ser en esta mesa solo por relaciones temporales. El mismo espacio al mismo tiempo no puede ser ocupado por el mismo objeto, pero el mismo espacio en tiempos distintos sí puede ser ocupado por el mismo objeto. El tiempo también es el que hace que no haya contradicción en el hecho de ser y no ser dentro del mismo espacio. Esos son, digamos que, dos formas puras, las dos formas puras que hacen posible, de hecho, que de la experiencia podamos tener una intuición. Por lo tanto, ningún conocimiento a posteriori puede ser puro. Todo conocimiento a posteriori requeriría, por ejemplo, que sea un conocimiento en el espacio y en el tiempo, lo cual ya implica dos formas puras a priori que se mezclan con este conocimiento de la experiencia.
Si siguiéramos hacia adelante y tomáramos estas tres categorías de la multiplicidad, de la unidad y de la totalidad, entonces comprenderíamos también que para que haya una experiencia, esa experiencia siempre se da en medio de una multiplicidad, ¿no? Una multiplicidad de objetos, una multiplicidad de cosas. Si estamos en medio del desierto, no habrán tantas cosas, pero sí casi infinitos granos de arena, por ejemplo. Y el cielo allá arriba y las nubes, y siempre estamos en medio de una multiplicidad, de la que a la vez podemos tomar una unidad. Y esa multiplicidad y esa unidad, esa relación, también la entendemos dentro de una totalidad. Es decir, que ninguna experiencia posterior, absolutamente ninguna, es posible si le quitamos los conceptos o los conocimientos a priori que de hecho la hacen posible. Ninguna experiencia, ningún proceso de conocimiento a posteriori es totalmente puro. Y cuando digo a posteriori es ningún proceso de conocimiento empírico, ningún proceso de conocimiento que implique experiencias. Ninguno, absolutamente ninguno es completamente puro. Ninguno. Bien. Dice Kant, si del conocimiento empírico quitamos todo lo que atañe a la experiencia, nos quedamos con ciertos conceptos cuyo origen debió ser totalmente a priori y que de hecho constituyen la posibilidad misma de la experiencia. De hecho, aquí está hablando en gran medida del método, ¿no? Del método que él utiliza. O sea, ¿qué tal si le quitamos a todos los conocimientos o a los conocimientos que tenemos empíricamente, ¿no? A esos conocimientos que se dan a través de la experiencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Si quitamos todo lo que atañe a la experiencia, ¿con qué nos quedamos? Alguien podría decir, pues nos quedamos sin nada, porque esos conocimientos venían de la experiencia. Pero si se fija cuidadosamente en la afirmación de Kant, se dará cuenta de que en realidad sí nos quedamos con algo, nos quedamos justamente con esos conceptos que tienen como función ordenar la experiencia, que se encargan de organizar la experiencia, que se encargan de hecho de filtrar la experiencia. Entonces, cuando quitamos a los conocimientos lo que atañe a la experiencia, nos quedamos con los conocimientos y conceptos a priori. ¿Sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si le quitamos al conocimiento, a la intuición de este momento, todo lo que tiene que ver justamente con esa intuición, es decir, con la materia, con el contenido, ¿no? ¿Qué pasa si le quitamos el contenido? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Es como la pregunta de Kant, ¿no? ¿Qué pasa si le quitamos el contenido? Y entonces Kant va a decir, pues, si le quitamos la materia y el contenido, queda aquello que hace posible que esa materia y contenido se manifiesten. Quedan las formas que filtran esa materia y contenido, que son los conceptos puros del entendimiento, como por ejemplo el espacio, el tiempo, para seguir el mismo ejemplo, o la multiplicidad, la unidad y la totalidad. Queda eso que hizo posible, de hecho, que yo tenga esta experiencia, pero también que está abierto, porque es una fuente,
y siempre hace posibles todas las experiencias. Es decir, si quito la materia y el contenido de mi experiencia en este momento, lo que me quedaría es aquella forma que hace posible esta experiencia y cualquier otra experiencia. Porque ninguna experiencia de hechos es posible sin esa forma. ¿Qué pasa si le quitamos entonces los contenidos y la materia a los conocimientos? Esos contenidos en materia que vienen de la experiencia, pues lo que pasa es que me quedo solamente con los conceptos puros del entendimiento, con los conceptos a priori, ¿no? A priori del entendimiento, con esos conceptos. Bien. Ahora bien, ¿qué hace posible o qué es lo que posibilitan estos conceptos puros del entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que posibilitan? ¿Qué es lo que hacen posible? Dos cosas, digamos, que son posibles a través de los conceptos puros del entendimiento, ¿no? Con esto, de alguna manera, se configura también, digamos que, uno de los principales objetivos de toda la crítica de la razón pura, ¿no? Y es llegar a alcanzar conceptos que tengan en sí mismos verdadera universalidad. Y de hecho, cuando dice verdadera universalidad, está diciendo que esta universalidad debe poder ser probada, ¿no? Debe poder ser corroborada, debe tener claros sus fundamentos. Y hago énfasis en esto porque justamente es la crítica que va a hacer al dogmatismo, la crítica kantiana al dogmatismo, ¿no? Entonces, ¿qué es propio de estos conceptos puros del entendimiento, de esos conceptos a priori? Mejor que vamos a ver que los puros también son como una categoría dentro de los a priori, ¿no? Conceptos a priori del entendimiento, hacen posible verdadera universalidad. Como decía ahorita, esto tiene que ver justamente con la crítica que va a hacer posteriormente al dogmatismo y sobre todo, pues, por ejemplo, a Platón, ¿no? Son conceptos que deben tener verdadera universalidad, es decir, que esa universalidad debe ser probada, ¿no? Debe ser probada en todos los lugares, siempre se dan, ¿no? Siempre todo conocimiento solo es posible porque hay un espacio donde se hace posible la experiencia, ¿no? Ese espacio tiene ese criterio de universalidad en todas partes, siempre. Pero a la vez ese mismo espacio tiene ese criterio de necesidad. Para que haya cualquier conocimiento es necesario ese espacio. Tiene que estar antes de, o es condición de posibilidad de, más bien, para decirlo como se deben definir los conceptos a priori, ¿no? Son condición de posibilidad de. Y debe ser estrictamente necesario, ¿no? Estrictamente necesario.
Esta parte creo que es central, ¿no? Digamos que ya se empieza a proponer lo que enseguida va a introducir respecto de los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Entonces, la cuestión acá es, ¿qué son los conocimientos sintéticos a priori? Y con esto también, pues, un poco de qué significa. Bueno, ¿y qué son los conceptos puros a priori? De hecho, ¿qué diferencia unos de los otros, no? ¿Qué diferencian unos de los otros? ¿Qué es lo que va a trabajar más adelante? No, acá. Quedémonos con los sintéticos solamente. ¿Qué son los conocimientos sintéticos a priori? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Entonces, lo primero es que abandonan el campo de todas las experiencias posibles. Y lo segundo es que amplían mediante conceptos a lo que no se les puede dar ningún objeto correspondiente en la experiencia. O amplían el conocimiento mediante conceptos a los que no se les puede dar ningún objeto correspondiente en la experiencia. Bueno, entonces, digamos que lo que se plantea acá es algo bastante interesante y es, sabemos o podríamos saber con más facilidad, y ahorita veremos los conceptos analíticos, ¿no? Podríamos saber con más facilidad qué significa un concepto analítico a priori. ¿Y por qué? Pues porque al igual que todos los conceptos a priori, también digamos que genera verdadera universalidad y estricta necesidad. ¿Sí? Pero la cuestión con los conceptos analíticos a priori, y hablo de ellos para poder comprender un poco más lo que significan los sintéticos, la cuestión con los conceptos analíticos a priori es que estos no requieren ir más allá del concepto que ya se presenta en el sujeto de la oración, sino que están contenidos dentro de ese mismo sujeto. Es decir, todos los predicados que se hacen a través de juicios analíticos a priori, todos esos predicados ya están contenidos en el mismo sujeto del juicio. Para dar un ejemplo, cuando hace uno una suma, 2 más 3 igual a 5, y si se descompone el concepto de 5, entonces uno se da cuenta de que dentro del mismo concepto del número 5 estaba la suma entre 2 y 3. Esos conceptos son analíticos. Desde esta mirada, estos conceptos no amplían nuestro conocimiento. La diferencia es los conocimientos sintéticos. Estos conocimientos sintéticos sí tienen, digamos que, por sentido, ampliar nuestro conocimiento, amplían nuestro conocimiento. Pero el problema es cómo ubicamos conocimientos sintéticos a priori que hacen posible ampliar nuestro conocimiento, pero que a la vez están a priori, es decir, están en el entendimiento de antemano. Es más fácil cuando se hace con los analíticos, porque los juicios analíticos finalmente uno ya sabe que están dentro del mismo concepto. Y es como lógico, porque si son a priori, están en el entendimiento, no tendrían por qué salir de él. La cuestión es cuando se llega a estos conocimientos sintéticos de conceptos que hacen posible la síntesis del conocimiento. Vaya, digamos que, vaya tarea, vaya, digamos que desafío al que espera o que ha, digamos que, emprendido aquí Kant, ¿no? Sí, es cómo llegamos
a ese tipo de conocimientos que son a priori, pero a la vez son condiciones de posibilidad de todo juicio sintético, de toda síntesis. Son condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Y cómo es que, bueno, dentro de eso, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ello? ¿No? ¿Cuál sería el método para llegar a ello? Cuando veamos en la crítica que hay conocimientos sintéticos, realmente lo que estamos viendo es algo de esta forma, y lo voy a poner acá. La forma de estos conocimientos. Me voy a adelantar a algo que está un poco más adelante. La forma es A, entonces B, donde B no está contenido en A. Es decir, que siempre que hablamos de un conocimiento sintético, estamos hablando de una ampliación del conocimiento. ¿Sí? De una ampliación del conocimiento. Esos son los conocimientos sintéticos. De hecho, aquí, pues, Kant está diciendo algo que es supremamente complejo, ¿no? Y es que hay conocimientos sintéticos a priori que no requieren de la experiencia. Los a posteriori, pues, siempre son sintéticos porque necesitan por lo menos ser corroborados en la experiencia o probados en la experiencia. La teoría lo hace prácticamente todo, ¿no? Todo se hace casi que de antemano en el entendimiento, pero la teoría necesita ser corroborada en la experiencia, en el caso de la física, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, en el caso, incluso, bueno, de ciertos enfoques de investigación en las ciencias sociales, ¿no? La etnografía, ¿no? Los estudios de campo, ¿no? Que siempre están, digamos, que en esa relación con la experiencia. Todo conocimiento sintético es de este tipo, ¿no? A, entonces B, donde B no está, eso es muy importante, no está contenido en A, ¿no? No está contenido en A. Ese es el orden de un conocimiento sintético, ¿no? Entonces comprendí que no debería acercarme a lo que está caliente, a todo lo que se calienta, porque sin duda me puedo quemar, ¿no? Tuve que hacer la experiencia, o por lo menos debo ser capaz de anticipar la experiencia, pero el conocimiento que llega hasta mí debió haber sido corroborado también a posteriori, en ese caso, en ese ejemplo. Ahora, de lo que quiere dar cuenta acá Kant es de algo más, incluso, ¿no? No existen solo conocimientos sintéticos a posteriori, sino que también los hay a priori. ¿Cómo es que se pueden ganar nuevos conocimientos? ¿Cómo es que se puede ampliar el conocimiento en campos como el de la matemática, por ejemplo, ¿no? Y algo que le parece a Kant supremamente importante aquí empezar a abordar, y es justamente cómo se puede ampliar el conocimiento puro de los fundamentos, ¿no? O sea, el conocimiento metafísico. Y aquí viene una fuerte crítica, sin duda, al dogmatismo. Básicamente se está dirigiendo, sin duda, cuando habla de conocimiento sintético a priori, se está refiriendo, sin duda, entonces, a las matemáticas y a la metafísica, con una especial distancia de todo lo que ha hecho la metafísica hasta su tiempo, ¿no? Con una especial distancia, sin duda. Fijémonos en esta parte que me parece que es especialmente importante para comprender entonces cuál es el norte de esta investigación, cuál es el horizonte que fija Kant para desarrollar esta investigación, hacia dónde quiere ir con esta investigación, ¿no? Y entonces va a decir justamente que, digamos que es en el conocimiento sintético a priori donde reside el sentido.
Más que el sentido es como el objeto. De hecho, la investigación es imposible si no es porque sí hay, o con Kant, se puede reconocer que existen unos conceptos y unas formas puras a priori que hacen posible el conocimiento y que de hecho esto a la vez se revela como un nuevo conocimiento, pero no un conocimiento nuevo en el sentido de contenido y materia, sino un conocimiento nuevo en el sentido de forma, ¿sí? Encontrar los conocimientos, encontrar conceptos sintéticos a priori, encontrar que hay unos conceptos que son a priori, pero hacen posible que el conocimiento se amplíe. Encontrar esto es propio, de hecho, de una verdadera lógica, ¿no? Lógica del conocimiento. De hecho, no lógica en el sentido amplio, no una lógica general, que de hecho se proporciona sus propios objetos en la medida en que reconoce que hay allí unos elementos en el pensamiento que permiten generar juicios lógicos, por ejemplo. No lógica en ese sentido, sino una lógica del conocimiento, es decir, una lógica de la manera en que se amplía nuestro conocimiento. Eso es, de hecho, ese sería algo así como el norte de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido entonces? Investigar los conceptos puros y sintéticos a priori, ¿sí? Y acceder a este campo de la razón, donde se conocen los conceptos universales y necesarios que hacen posible toda experiencia, ¿no? Ese es el sentido en general, ¿no? Una lógica del conocimiento, o sea, una lógica de la manera en que se amplía nuestro conocimiento, pero a la vez esta, en la medida en que investigue, o sea, es investigar los conceptos puros y sintéticos a priori, haciendo énfasis más que nada en estos que son los que más le interesan a Kant, ¿no? Investigar los conceptos puros, puros y sintéticos a priori, investigar los conceptos puros y sintéticos a priori, y acceder al campo de la razón donde se conocen los conceptos universales y necesarios. De hecho, con esto también digamos que se da toda la forma al proyecto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este proyecto? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué es cuál es su meta, ¿no? Pues su meta realmente son los conceptos sintéticos a priori. O sea, aquellos conceptos que hacen posible todo proceso de conocimiento donde el conocimiento se ensancha o se amplía. Es decir, donde se produce esta forma del conocer, en donde de la forma del juicio A entonces B, uno encuentra que B no está contenido en A, pero se convierte en una nueva característica, o más bien se convierte en otra forma de conocer a A, en algo más que se le puede, con lo que hace identifica, con lo que hace se identifica. De hecho, lo que esto implica es más bien que A termina identificándose con ese predicado B, ¿sí? Y B también termina generando o se termina generando una relación de identidad entre A y B y entre B y A. Este tipo de conocimiento es el que realmente interesa a la ciencia. De hecho, el conocimiento puro le interesa mucho más a la filosofía, a la matemática y a la lógica general. Es allí donde está, digamos que, sobre todo la importancia de ese conocimiento puro. Pero todo conocimiento que esperemos que amplíe el conocimiento anterior, debemos considerarlo sintético, y ese es el que le interesa a Kant. Ese es por el que Kant realmente está interesado. Y aquí es donde empieza justamente esa crítica que Kant va a desarrollar al dogmatismo.
Lo primero es que, de hecho va a decir que, vamos a ponerlo así, ¿no? Como crítica al dogmatismo. Entonces, digamos que lo primero que encontramos es que Kant indica algo así como unas recomendaciones, ¿no? Para todo aquel que quiera adentrarse en estas preguntas y tratar de encontrar estos conceptos universales y necesarios. Todo aquel que quiera adentrarse allí, dice algo así como todo aquel, sí, todo aquel que quiera adentrarse en los terrenos de la metafísica, debe cuidarse de, primero, y tal vez el más importante de todos, erigir enseguida un edificio metafísico. Erigir enseguida un edificio metafísico. Erigir enseguida un edificio metafísico. Y sobre todo, esto respecto de esos edificios que se erigen, ¿no? Con conocimientos de procedencia desconocida y sin fundamentos seguros, sin fundamentos, ¿sí? Seguros, producto de una cuidadosa investigación. Listo. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos? Primera parte de la crítica al dogmatismo. Es importante, digamos, que entender justamente que antes, ¿no? Antes, sentido de esta investigación. No sé, estoy acá sí. Justo antes, Kant habla de cuál es el sentido de esta investigación, de la búsqueda justamente de una lógica del conocimiento y para ello entonces investigar los conceptos puros y sobre todo los sintéticos a priori y acceder a ese campo de la razón donde se conocen los conceptos universales y necesarios. Pero lo primero que va a decir es, ojo, lo primero para todo aquel que vaya a buscar en ese sentido, que se haga estas mismas preguntas, es no erigir enseguida un edificio metafísico. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues no fundamentar de una manera más bien apresurada, ¿no? Todo el sentido del conocimiento en algún dogma religioso, por ejemplo, ¿no? En una entidad de la que no se puede conocer ni el fundamento, ni se está seguro de si es un fundamento real, ¿sí? Digamos que lo primero que va a decir Kant es cúrese de todo dogmatismo, ¿no? Cúrese de enseguida tomar un edificio metafísico solo porque lo considera tal vez perfecto o que representa de una manera bastante confiable, por ejemplo, los fundamentos, ¿no? Los fundamentos de la realidad. Y ese grado de confiabilidad, como lo dice respecto de las matemáticas, puede ser también la fama que ha tenido la matemática dentro de la cultura, pero puede ser también que esas mismas matemáticas no fundamenten bien sus propios conocimientos. De hecho, acá, esta primera crítica al dogmatismo lo que revela es que Kant va a considerar de primera mano que no se pueden poner como fundamentos de todo conocimiento y partir de esos fundamentos, poniendo pues como fundamento un mito o una idea de la que aún no se sabe realmente si es universal, si es necesaria, porque finalmente se justifica por otras razones que no tienen que ver con su efectiva universalidad y necesidad, ¿no? Es una crítica sin duda a todas las formas de conocimiento metafísico que han visto, por ejemplo, en Dios, en el alma, en las ideas, en un Dios máquina, etcétera, los fundamentos de todo conocimiento, de todo proceso de conocimiento. Para Kant hace falta un poco más de
no sé, como de mesura, ¿no? Como de paciencia. Hace falta ir con más cuidado para comprender si realmente esos fundamentos eh, tienen cimientos seguros, si realmente son universales y necesarios o no, ¿sí? Esa es, de hecho, la primera crítica que se revela en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Ahora bien, debido a que el dogmatismo metafísico ha erigido edificios metafísicos, a veces tomados de la matemática o de otra, o sobre todo de la matemática y de la religión, ¿no? La pregunta de cómo puede el entendimiento llegar a todos esos conocimientos a priori y qué alcance, qué validez, qué valor pueden tener dichos conocimientos, dicha pregunta, digamos que se quedó prácticamente sin validez, ¿no? Es lo que indica, ¿no? Eh, entonces pierde validez la pregunta por cómo puede el entendimiento llegar a todos los conocimientos a priori, ¿no? Gracias o debido al dogmatismo. ¿Por qué pierde validez? Porque es una pregunta que termina ya cimentada de antemano en unos conocimientos que se toman como si fueran a priori, que se toman como si fueran universales, pero los cuales nunca se les hace ningún examen, ¿no? Ningún examen en ese sentido. Nunca se sabe realmente si son o no son a priori, ¿sí? Son conocimientos que, como pues vuelvo a decirlo, son conocimientos que vienen más bien de una tradición filosófica determinada, como en el caso de los pitagóricos y las matemáticas, o que se desarrollan a partir de la mitología, ¿no? De mitos que, digamos que sin duda se desarrollan a través de relatos, ¿no? Y estos relatos, desde el punto de vista de Kant, sin ningún fundamento que pueda ser examinado allí mismo, es decir, sin ningún fundamento que pueda ser corroborado realmente en la experiencia. Lo que va a decir Kant es que estos conceptos son vacíos y al ser tan, pero tan vacíos, pueden ser usados, por ejemplo, para corroborar la experiencia, así como el concepto de Dios, porque simplemente al ponerlo justifica o refuta de la misma manera todas las cosas, ¿sí? No es un concepto que se pueda probar, ¿no? No es un concepto que se pueda corroborar. Simplemente es una especie de dogma que se toma debido, digamos que a la autoridad que le ha dado la historia y la cultura en general, que se toma por sentado, ¿no? Es una especie de dogma que se toma de antemano eh, por sentado, ¿no? Entonces, digamos que en ese mismo sentido, debido al dogmatismo, esa investigación fundamental queda justamente sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada durante mucho tiempo, ¿no? Debido al dogmatismo que captura los fundamentos del conocer a través de dogmas o verdades que no se pueden probar ni corroborar, bueno, sí, debido a eh, esta investigación se olvida o se da por evidente, ¿no? Y de hecho eso es lo que ocurre desde el punto de vista de Kant hasta su tiempo, ¿no? Esa investigación pues siempre fue o siempre ha estado cimentada en unos dogmas que hacen imposible, de hecho, mmm, ir un poco más allá, ¿no? Hacen completamente imposible no, perdón, no es de ir más allá. Hacen completamente imposible plantearse esta investigación de una manera más segura, ¿no? Va a decir Kant, de una manera cuidadosa y segura que nos lleve realmente a esos principios del entendimiento puro, a esos principios a priori. Ese, vuelvo a decirlo, y acá está, ese es el sentido de la investigación. ¿Cómo llegamos a esos principios puros a priori? Y en la crítica del dogmatismo lo que vemos es cómo no llegamos, ¿no?
como no llegamos. Definitivamente, si seguimos el sendero del dogmatismo, pues no vamos a llegar nunca a esos principios puros a priori. Se vuelve algo completamente imposible, ¿no? A eso apunta su crítica al dogmatismo. Ese es ese sentido final, más bien como con la búsqueda de aconsejar, ¿no? De decir, bueno, este no es el camino, definitivamente por acá no es el sendero. Ese justamente es el sentido de esta crítica, ¿no? De esta crítica. Aconsejar o mostrar que el sendero que ha seguido hasta ahora el dogmatismo es un sendero completamente equivocado. Y de hecho va a mostrar por qué el camino que él eligió sí es un camino acertado, por ser, dentro de otras cosas, cuidadoso, por elegir objetos que finalmente sí pueden ser corroborados o puestos a prueba, ¿sí? O elegir o ir buscando esos conceptos que pueden ser corroborados, puestos a prueba, pero que no dependen de ninguna experiencia o ningún otro conocimiento para justamente corroborarlos o ponerlos a prueba, ¿sí? Ejemplo de ellos, vuelvo a decir, el espacio, el tiempo, la multiplicidad, ¿sí? La unidad, la totalidad. Son conceptos que hacen posible la experiencia, que se pueden poner a prueba en toda experiencia, pueden ser corroborados en toda experiencia. De hecho, la experiencia no es posible sin ellos, por eso son universales, ¿sí? Pero no son inventos ad hoc, puestos a la base, porque tienen algún tipo de autoridad, ¿no? Se espera en ellos algún tipo de autoridad. Bueno, acá justamente empieza a plantearse cuál es la situación que tienen cada uno de estos conocimientos a priori, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué pasa con los conocimientos a priori o conocimientos puros del dogmatismo, ¿no? ¿Qué destino tienen los conocimientos universales y necesarios? Más bien esa sería la pregunta, ¿qué destino tienen? ¿Qué destino tienen esos conocimientos universales y necesarios hasta la época de Kant, ¿no? De hecho, esto es lo que Kant espera como empezar a transformar, ¿no? En esa investigación. De hecho, volver a plantearse esa investigación desde otra mirada, ¿no? Entonces, ¿qué destino tienen? Y los primeros de estos son los matemáticos. ¿Qué destino tienen esos conocimientos matemáticos? Destino. Entonces, Kant va a decir, dice lo siguiente, de hecho es un análisis sin duda bien interesante, ¿no? Y es, yo sé, así seguimos en eso. Los conocimientos matemáticos desde antiguo han estado en posesión de la confiabilidad. Y eso hace que ya nadie pregunte por sus fundamentos, ya nadie pregunte por de qué manera cimienta esos nuevos conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son las bases de esos conocimientos? ¿Sí? Justamente por eso, pues nadie la refuta, ¿no? Pero en ese mismo sentido, entonces veamos esto. Entonces, primero, está desde antiguo en posesión de la confiabilidad, ¿no? Esa posesión tal vez sea la más importante para cualquier conocimiento, ¿no? Que se pueda confiar en aquello que dice, que su verdad sea confiable. Pues tal es el grado de confiabilidad que se le ha dado a las matemáticas desde antiguo, que ya nadie se pregunta sobre sus fundamentos o sus cimientos. Y eso pues ha generado desde el punto de vista de Kant que permita, o por ello, ¿no? Por ello,
permite, que otros conocimientos tengan una expectativa favorable pese a no ser o a que sean de otra naturaleza. ¿Sí? Algo que sin duda para la matemática debería ser muy preocupante, ¿no? Que se mezclen conocimientos que no son fundamentales, que no hacen parte de los cimientos, ¿no? Que se mezclen con otros para generar nuevos fundamentos, de los que no se tiene, digamos que, no se tiene ningún tipo de certeza, o más bien, como se decía antes, son fundamentos que, de los cuales no se puede saber su validez, no se puede confirmar su sentido, ¿no? ¿Sí? Catalina. Profe, entonces esos argumentos, yo tengo una pregunta, entonces esos argumentos no se limitan a ser simplemente opiniones. En el caso de la matemática, no, porque la matemática como que va fundamentando muy bien todos sus conocimientos, ¿sí? En el caso de otras ciencias como las ciencias sociales, sí sería fácil que opiniones que no son fundamentales o que fácilmente se puede saber que no pertenecen al fundamento de ningún conocimiento, que esas opiniones terminen mostrándose como si fueran fundamentales, ¿sí? Vemos que, pues, en el caso de la política, fácilmente las opiniones se convierten en reglas, ¿sí? Y puede ocurrir con mucha más facilidad en las ciencias sociales. En la ciencia, en la matemática, es algo un poco más complejo, y lo que implica es que la matemática va desarrollando conocimientos como si fueran edificios, ¿no? Edificios que son fundamentados constantemente por la lógica, pero que siempre tiene un límite. De hecho, de ese límite hablaremos enseguida, y el límite es la contradicción, ¿sí? Todo el edificio matemático, si llega a tener, digamos que, un argumento contradictorio, un elemento contradictorio en alguna parte del edificio, si llega a entrar en contradicción con sus propios fundamentos, entonces ese edificio matemático, que puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un problema, ¿no? Ese edificio matemático pierde toda validez, pierde toda confiabilidad y pierde todo sentido de verdad. Eso es lo que pasa con las matemáticas. Lo que dice Kant es que las matemáticas, como han estado en posesión de la confiabilidad durante tanto, pero tanto tiempo, nadie se pregunta por sus cimientos. Y resulta que muchas de las formas en que la matemática resuelve los problemas que ella misma, de hecho, se da, ¿no? Puede ser que digamos que en ese proceso termine mezclando conocimientos secundarios o conocimientos que se dan posteriormente dentro del edificio con conocimientos fundamentales y termine generando cimientos que no pueden ser corroborados como fuentes y que nunca no se puede saber como tal, ¿no? No sé, yo pensaría incluso en los mismos números imaginarios, ¿no? Que terminan siendo una convención completa, una total convención que hace posible todo un conjunto de aplicaciones matemáticas y de soluciones matemáticas, pero en sí mismo es una convención, ¿no? No, sus cimientos dentro del edificio lógico de la matemática no pueden ser corroborados, No pasa lo mismo con los otros conjuntos de números, ¿no? El conjunto de los naturales, que son positivos, que indican magnitudes, el conjunto de los enteros, que además entonces coloca al cero y a los negativos y hace que este conjunto se extienda entre números negativos y positivos, pero su fundamento sigue siendo el conjunto de los naturales, ¿no? Y de allí hacia adelante, los racionales, que vienen siendo aquel conjunto de números que se parece mucho, de hecho, a los conceptos analíticos, porque lo que hacen es dividir aquellos números que ya están, desplegarlos. Y
Y mire que aquí sale un ejemplo muy bueno. Y después de eso, los números irracionales, que son aquellos que realmente no se saben dónde, no se sabe dónde están exactamente dentro de la recta numérica, no tienen una posición exacta porque son infinitos en su parte, infinitos no regulares en su parte decimal. Nunca dejarán de dividir la unidad en la que estén y así estarán siempre. De hecho, es interesante porque lo que indican los números irracionales es que ellos en sí mismos se convierten en un nuevo conocimiento sintético a priori, porque los números solamente operan en la razón y en el entendimiento. Se pueden aplicar en la experiencia, pero no vienen de la experiencia, no tienen nada que ver con la experiencia, de hecho, operan solamente en la razón y en el entendimiento. Entonces, lo que está diciendo Kant respecto de las matemáticas es, no es tanto que entren opiniones, no, las matemáticas siempre serán rigurosas, no siempre serán, siempre tendrán esos métodos que implican rigor, implican estabilidad, implican universalidad, implican necesidad. Pero lo que dice Kant es que en la medida en que las matemáticas asumió ese papel, ese lugar dentro de la confiabilidad, se hizo demasiado confiable, por decirlo de esa manera, entonces a la vez nadie más le exigió que justificara y fundamentara sus fundamentos. Y eso hace que las matemáticas, especialmente las demostraciones, las matemáticas demostrativas, ¿no? Especialmente ciertas áreas de las matemáticas, ciertas áreas modernas de las matemáticas, pueden incurrir en este error de no justificar bien sus fundamentos, ¿no? De no justificar bien sus fundamentos. Ahora, hay algo más ahí que atañe al dogmatismo, y es que la filosofía ha extrapolado ciertos descubrimientos matemáticos para asumir unos conocimientos puros a priori, unas formas puras a priori, o sea, que están en esa dimensión de la universalidad, de la necesidad, de la completa necesidad, de la universalidad. Y la filosofía, por ejemplo, de Descartes, por ejemplo, de Pitágoras, desde esta perspectiva, por ejemplo, de Parménides, el ser, ¿no? Desde esta perspectiva, ha extrapolado esas condiciones propias de la matemática para hacer de esas condiciones, ya sea Dios, a Dios, ¿no? Sí, número y armonía, una especie de Dios es número y armonía, los pitagóricos, o del ser, ¿no? Entendido como desde sus características puramente matemáticas, en Parménides, o en Descartes como un Dios que es la máquina perfecta, ¿no? Que tiene en sí mismo todas las reglas, ¿no? Toda la estructura y todas las reglas de la naturaleza. Esa es, de hecho, la crítica. Nicolás, señor. Sí, profe, pues más o menos de lo que entiendo es como que Kant trata de hacer ver como esos conocimientos de manera natural, como lo dice en el anterior párrafo, que si se entiende, o sea, natural, de aquello de que debería conocer de manera justa o razonable o natural en el sentido de que es lo que habitualmente sucede. O sea, según lo que entendí, los conocimientos matemáticos, por esta confiabilidad que se ha dado desde la antigüedad, se ha abierto el espacio para que otros conocimientos de diferente, para otros tipos de diferente, para otros conocimientos de diferente naturaleza, también se hayan ido por esa rama donde se habla de la confiabilidad y no más allá de lo que es justo y razonable, en verdad. Sí, sí. Que los cimientos de todo conocimiento matemático no se han puesto en examen o no se ponen nuevamente en examen, y eso hace posible que a ciertos conocimientos que no son fundamentales se les dé cierta expectativa de fundamento dentro de los mismos, digamos que dentro del mismo proceso de conocimiento matemático y esta necesidad de ampliar el conocimiento que ya existe, y en esa misma necesidad, como un acto de una especie de ceguera allí, desde el punto de vista de Kant, entonces el matemático termina afirmando como fundamento ciertos conceptos que ni son fundamentales ni se sabe realmente cuál es su procedencia, de qué otros procedimientos matemáticos terminaron extrapolados, por ejemplo.
¿sí? No sé si me hago entender, pero el sentido es justamente que en las matemáticas pueden colarse, por decirlo de esta forma, pueden colarse como si fueran fundamentos, unos conceptos que no son fundamentales, que son producto de otros procesos no fundamentales, de otros procesos, pero que finalmente terminan siendo vistos por los mismos matemáticos como fundamentos, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Ok. Y de hecho, algo tal vez acá que sea importante tener en cuenta es que, por ejemplo, la matemática al hacer eso, lo que hace es pues tomar conocimientos que ya han sido sintetizados o mezclados, ¿sí? Y ponerlos como fundamentos. Eso para Kant es crítico, porque pone en tela de juicio, de hecho, la verdad misma de la matemática y la capacidad que pueda tener la matemática, ¿no? La capacidad de la matemática misma para poder generar edificios de conocimiento realmente confiables, ¿sí? De hecho, no sé hasta qué punto esta crítica pudiéramos tenerla en cuenta o tomarla para la forma en que se hace matemática en nuestro tiempo, que cada vez es más matemática aplicada, eh, aplicada al descubrimiento tecnológico o al avance tecnológico, donde el matemático está mucho más orientado al experimento, de hecho, a ver cómo digamos que funcionan ciertas variables matemáticas dentro del experimento, que a confrontar los fundamentos, de hecho, que tienen sus propios conocimientos. Entonces, digamos que de alguna manera creería yo que en nuestro tiempo estamos asistiendo justamente a ese, a, a ese camino errado, ¿no? de las matemáticas, en la medida, no de que no se hagan buenas matemáticas, o más bien de que no haya rigor en las matemáticas, o de que incluso la misma computación haya generado un avance dentro de las matemáticas totalmente inesperado, sino más bien en la casi imposibilidad de nuestro tiempo de encontrar, de examinar los fundamentos de esas matemáticas que se están aplicando constantemente, y de que, de hecho, de estas matemáticas que no, no como antaño, digamos que se aplican más a la reflexión y especulación sobre ellas mismas y sus fundamentos, sino que se aplican más a la forma en que podrían ser aplicadas, ¿no? Esto justamente, digamos que tiene que verse como conectado con el desarrollo científico y la forma en que actualmente se da justamente ese desarrollo de la ciencia. A juicio de Kant, este estilo de dogmatismo debe cuidarse de no ser refutado por la experiencia. Ciertas formas de perspectivismo y de enfoques profundamente subjetivos que deforman la realidad al usar fundamentos que surgen de relatos individuales o de mitologías. Bueno, hay algo acá, digamos, que es importante para Kant, y es que este dogmatismo finalmente puede terminar siendo refutado por la misma experiencia, y entonces digamos que el acabose de esto es que las teorías terminen siendo determinantes más bien por qué tantas personas confían en ellas, que por la capacidad de la misma teoría de dar un sentido justo y acorde con la realidad que intenta explicar, ¿sí? Aquí hay un problema que sin duda en el positivismo lógico también se desarrolló, y es el hecho de que, por ejemplo, en Popper, ¿no? En Karl Popper, y es que toda teoría debe tener validez y confiabilidad siempre y cuando pueda explicar todos los fenómenos que espera explicar. Pero en el momento en que dicha teoría entre en contradicción con algún fenómeno o con sus propios fundamentos, o que un fenómeno haga que ella entre en contradicción con sus fundamentos, en ese mismo momento dicha teoría debería ser refutada.
De hecho, lo que aquí ocurre es que si el dogmatismo, digamos que mantiene en su poder los fundamentos del conocimiento, digamos que siempre es latente, por un lado, siempre es latente, siempre estará latente la contradicción de la propia teoría o de las teorías que así se fundamentan, ¿no? No, que así se desarrollan más bien. Siempre estará latente la contradicción, pero aún peor, ¿sí? Se puede llegar a no tener en cuenta la contradicción para invalidar una teoría. Se puede llegar a no tener en cuenta la contradicción para invalidar una teoría. De hecho, bueno, pues Popper, por ejemplo, digamos que el sentido de la refutación popperiana da cuenta justamente de esto, ¿no? Y Popper considera lo mismo que Kant, que quien desarrolla la teoría y a partir de los principios, reglas de la naturaleza, etcétera, es el científico. Después de desarrollada con todos esos principios que le hace posible el entendimiento, con la síntesis o los conceptos sintéticos a priori que hacen posible que se hagan la síntesis también para ampliar ese conocimiento. Después de todo esto, el científico valida la teoría con la realidad. En ese, digamos que en ese debate que se dio entre Popper, por ejemplo, y el Círculo de Viena, los filósofos del Círculo de Viena, parte de ese debate fue justamente el hecho de que Popper consideraba como Kant que la contradicción en una teoría tenía que refutar esa teoría, tenía que refutarla para que posterior a esa refutación, la ciencia a través del científico, ¿no?, pudiera generar una nueva conjetura que diera cuenta también de los fenómenos que no entraron o que no pudieron ser explicados con la teoría anterior. La contradicción siempre tiene que revelar que ese sistema de conocimiento no es válido, no es correcto, no da cuenta de la verdad. Eso pues está en Popper, ¿no? Sin duda en Kant. Un peligro es tal vez uno que ya veía Popper, y es que cuando las teorías se contrastan muchísimas veces, se tiende muchas veces a considerar que lo que la pone en contradicción es simplemente una anomalía de la experiencia, y no que es producto de la teoría misma y seguramente de la forma en que se pusieron los fundamentos de dicha teoría. Eso era parte, de hecho, de lo que reclamaba Popper en todo este proceso del positivismo lógico, en todo este movimiento del positivismo lógico, al Círculo de Viena, ¿no? La confirmabilidad de una teoría no es lo que da cuenta de su valor y su validez y su verdad, sino su capacidad de mantenerse firme o mantenerse viva o mantenerse explicando la realidad sin que hayan contradicciones, sin contradicciones. Dice John Eider, incluso Popper creo que propone fundamentos científicos para hablar de la sociedad como una sociedad mejor, con la tecnología social, la ingeniería social, la lógica situacional y el principio de racionalidad. Sí, bueno, que no voy a hablar de eso, pero la sociedad abierta y sus enemigos, por ejemplo, es uno de esos textos, ¿no? Hay una propuesta liberal bien interesante. Sí, muy bien. Entonces, digamos que parte de ese peligro que ve Kant en el dogmatismo es que se llegue tal vez a un punto, no sé si este tiempo sea justamente parte de ese punto, donde la ciencia no examina sus fundamentos, ¿no? Y donde las teorías incluso
bajo criterios de confirmabilidad y confiabilidad, se mantienen pese a que puedan llegar a ser contradictorias, ¿no? En nuestro tiempo, por ejemplo, el criterio puede ser la aplicación, la capacidad que tenga una teoría para ser aplicada en un desarrollo tecnológico. Eso sin duda pues no estaba allí dentro de los criterios que se examinaban allí en Kant, pero son criterios del orden dogmático, del dogmatismo, porque no habla de una corroboración ni una prueba de esos fundamentos que hacen posible la teoría, sino que sin importar si la teoría entra en contradicción, lo importante es que siga teniendo aplicabilidad. Lo cual, seguimos con Kant, hace que se tome un camino muy peligroso, porque las matemáticas que justamente alcanzaron la confiabilidad porque podían soportar muy bien sus edificios de conocimiento, pues resulta que ahora, amparados en esa confiabilidad, han incluido o han mezclado conocimientos que ya son mezcla, ¿sí?, como fundamento de otros edificios de conocimiento. Esa es, de hecho, parte de esa crítica que le hace aquí Kant al dogmatismo, en ese sentido. Sí, sí, de hecho, sí, lo que dice Joneider es cierto. No pueden sustentarse dicha confiabilidad con argumentos ad hoc que salven esa teoría de ser refutada. Sí, de hecho eso es lo que está diciendo Kant, ¿no? O sea que si se sigue por ese camino, pues habrán siempre, como usted dice, argumentos gratuitos, ¿no? Argumentos ad hoc, argumentos que se toman como si fueran axiomas, como a veces, ¿no? O sea, que se toman por sentados, ¿no? A veces en una discusión, por ejemplo, imagínese una discusión sobre ciencia en medio del Renacimiento o en medio de los inicios de la modernidad y poner como argumento a Dios, ¿sí? Es un argumento ad hoc, porque de hecho no sabemos o no se sabe, no se puede comprobar, no se puede probar, no se puede corroborar a Dios como fundamento de toda experiencia, no se puede corroborar, ¿no? No se podría corroborar, salvo porque se tiene de antemano como si fuera un fundamento, es decir, se tiene de antemano como fundamento sí o sí, como fundamento por antonomasia, ¿no? Ese es el problema, dirá Kant, ¿no? Ese es el problema, justamente, ¿no? Asumimos que cualquier cosa puede ser fundamento. Sin duda, cuando digo cualquier cosa en las matemáticas no están así, ¿no? Las matemáticas no pueden ser simples opiniones, sino que tienen que ser fundamentos que por lo menos estén desarrollados a través de un método riguroso, ¿no?, que los haga posibles. Pero el grado de expectativa que se le da a esos conocimientos, así que finalmente terminen generando fundamentos de los que no se sabe realmente de dónde vienen, fundamentos que no se pueden comprobar ni en su universalidad ni en su necesidad. Seguimos entonces en esa, digamos que en esta crítica al dogmatismo, ¿no? Al dogmatismo. De hecho, continuamos justamente ahí. Es que en ese mismo sentido, entonces Kant dice algo así como: con el aliciente de ampliar el conocimiento siempre se buscará que no se detenga su progreso. Sin embargo, la contradicción necesariamente debe detenerlo, ¿sí? De hecho, ese es el problema que va a encontrar Popper, ¿no? Y es que, ¿cómo hace que una teoría que entra en contradicción por el hecho de que haya tenido un grado muy alto de confirmabilidad, entonces tenga que ser tomada por cierta, pese a que un fenómeno la ha puesto en contradicción con sus propios fundamentos? Eso es lo que dice Popper, ¿no? Eso es lo que dice Popper. De hecho, lo que dice aquí Kant es que justamente digamos que el aliciente, ese grado de deseo, ¿no? De deseo de ensanchar nuestros conocimientos, debido a que ese aliciente es tan grande, ¿sí? Debido a que siempre queremos ensanchar esos conocimientos, también se buscará que no se detenga el progreso, ¿sí? Sin embargo, dice Kant, ese progreso debe ser detenido cuando aparece la contradicción, ¿no? Pero la contradicción debe detenerlo, ¿no? Eso dice acá Kant.
Vimos con Popper que sin duda lo que él estaba defendiendo es que es justamente esto, ¿no? La contradicción de una teoría debe detener el progreso de ese conocimiento, ¿no? Lo que se ve ya en el positivismo lógico es que sin duda hay grupos de filósofos y de científicos que consideran que el grado de confirmabilidad, y en nuestro tiempo tal vez tendríamos que hablar incluso del grado de aplicación, de aplicabilidad de una teoría, hace que pese a sus contradicciones, esta teoría siga funcionando, pese a que ya entró en contradicción con sus propios fundamentos, ¿no? Esto está, de hecho, aquí en Kant, pero sin duda, posteriormente se planteó con mucha fuerza, y nuestro tiempo también está lleno de ello, ¿no? En el sentido de cuál es el límite de una teoría, hasta dónde debería llegar una teoría, ¿no? Hasta dónde deberíamos limitar también esa posibilidad, ¿no? De la teoría, de la teoría. Aquí hay una parte, de hecho, muy, pero muy importante, porque realmente es un corte, ¿no? Es una especie de corte, ¿no? Y es un corte porque acá lo que va a decir es, Kant es bueno. Si esto es cierto, si siempre que se han querido fijar si siempre que se ha querido fijar límites, ¿no? O más bien, siempre que se han querido tener conceptos universales y necesarios que fundamenten y den soporte a todo conocimiento, si siempre que ha ocurrido eso, lo que ha habido es un proceso dogmático, ¿no? ¿Cómo sería posible, ¿no? ¿De qué manera sería posible evitar la contradicción, ¿no? ¿Sí? Esa es como la pregunta que está acá de fondo, ¿no? ¿Es posible, con todo esto, ¿no? Con todo esto, ¿es posible evitar la contradicción? ¿No? ¿Es posible hacerlo? ¿No? Si las invenciones se hacen con cuidado, dice Kant, sin asumir edificios metafísicos por mera confiabilidad o fundamentos míticos imposibles de corroborar o probar, como se hacen las formas y conceptos, o probar, digamos que si las invenciones se hacen con cuidado y sin asumir de antemano, como ya se decía antes, de hecho por acá, ¿no? Sin erigir enseguida un edificio metafísico, ¿no? Si las cosas se hacen cuidadosamente, sin erigir un edificio metafísico de antemano, sin poner fundamentos míticos, ¿no? Sin poner fundamentos que no hacen parte, de hecho, de esos conocimientos que solamente se podrían conocer a través del mismo entendimiento. Si se pudiera encontrar un camino por ese lado, de esa forma, ¿no? Entonces habría la posibilidad justamente de evitar la contradicción. De hecho, lo que va a indicar es que las matemáticas mismas son un ejemplo de cómo el conocimiento puede llegar demasiado lejos, muy, muy lejos, solamente a priori, ¿no? Dice Kant entonces que la matemática es un ejemplo de cuánto se puede conocer y qué tan lejos se puede llegar solo con conocimientos a priori, ¿sí? De hecho, la matemática no requiere salir para conocer, no requiere ir más allá, solamente busca dentro del entendimiento mismo, no requiere de ninguna experiencia, de hecho. Sus objetos se dan en el mismo entendimiento y en la misma razón. Esos son los objetos propios de la matemática. Ella se ocupa de objetos y conocimientos en la medida en que puedan ser representados en la intuición. Eso es interesante, ¿no? Se ocupa de objetos en la intuición, ¿no? De hecho, a través de las mismas formas puras que se utilizan para toda experiencia sensible o toda experiencia empírica. ¿Qué quiero decir con eso? Pues los objetos de la geometría se representan en el espacio
Y los objetos relacionados con la aritmética se representan o son en sí mismos representaciones del tiempo o asumen la forma del tiempo para poder ser representados. La cuenta, si ustedes se fijan, la cuenta también es como la cuenta que uno lleva, pasando los minutos, pasando los segundos, pasando las centésimas, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa cuenta que hace posible la numeración, que hace posible, por ejemplo, ubicar magnitudes dentro de la recta numérica, esa cuenta que es algo así como el contenido, o más bien una de esas formas de la aritmética y el cálculo. Esa cuenta sin duda está en relación con la forma del tiempo y la forma en que vamos organizando cada uno de los eventos que van ocurriendo como en una cuenta, ¿no? Como en una cuenta. Algunos antes, otros después, es como si este presente fuera el cero, hacia atrás todos los recuerdos en una especie de conteo hacia lo negativo, hacia lo que ya fue, y hacia adelante sigue transcurriendo esa cuenta positiva que siempre va hacia adelante, ¿no? Tantos años tengo, por ejemplo, siempre va hacia adelante y siempre tiene como horizonte de posibilidad el infinito de números enteros positivos, ¿no? La matemática requiere, y pongamos acá, requiere espacio y tiempo. Requiere que sus objetos puedan ser representados en la intuición. Eso es, digamos que, eso es propio de la matemática, ¿no? Sus objetos siempre pueden ser representados en la intuición. Tienen que poder ser expuestos allí, ¿no? Justamente por eso ella es un ejemplo de ese conocimiento que empieza en el mismo entendimiento, en la misma razón, y no se sale de ella. Habíamos pensado las intuiciones como intuiciones sensibles al principio, respecto del conocimiento a posteriori. Aquí en la matemática hay intuiciones que son a priori. Si uno mira, por ejemplo, alguna figura geométrica como el triángulo, se dará cuenta de que ese triángulo tiene como lugar fundamental, como dimensión propia al entendimiento y a la razón. El triángulo siempre debe poder ser pensado. El hecho de que se le represente en una hoja, en una pantalla o en un tablero, no quiere decir que esa representación que se hace allí sea el triángulo. La representación apenas se hace como una manera de acercarse a él, de poder estudiarlo, pero finalmente el triángulo como tal solamente vive en el entendimiento, es producto del entendimiento y solamente puede ser conocido en el entendimiento. A la vez, para que el triángulo exista, existe siempre en la medida en que puedo representarlo como una intuición. Es decir, que cuando pienso en el triángulo, tres lados, tres ángulos que unen tres catetos, ¿no? Cuando pienso en el triángulo, me puedo hacer la intuición del triángulo, como viéndolo allí, ¿sí? Frente a mí, como ese triángulo. Lo mismo puedo hacer con el círculo. Siempre puedo hacer intuiciones en el espacio de esos objetos y figurármelos como intuiciones allí. Salvo que esos objetos no tienen lugar en la experiencia sensible, sino solamente en el entendimiento. Es por eso que Kant va a decir que justamente en la matemática el mejor ejemplo de cómo se pueden llegar a tener conocimientos, ¿no? Conocimientos completamente a priori. La matemática no se ocupa de conocimientos a posteriori, no se ocupa de la experiencia, todos sus conocimientos son netamente a priori, son completamente a priori. Ahora bien, si uno mira cómo ocurre esto de que ellos puedan ser representados en la intuición, ¿sí? Digamos que esa posibilidad, ¿sí? La posibilidad de ser representados depende
depende, ¿no? Depende. Absolutamente de formas y conceptos. De formas y conceptos a priori. De hecho, nosotros nunca notamos eso. Nadie en un proceso de conocimiento nota que allí hay una especie de filtros que hacen posible la experiencia. De hecho, experimentar el triángulo y poder, por ejemplo, solucionar un triángulo rectángulo, saber la medida de la hipotenusa, ¿no? A través de, sabiendo de antemano la medida de los dos catetos contrarios a la hipotenusa. Todo esto, estudiar el triángulo, solo es posible porque el triángulo me es dado a través de, esta sí, una experiencia de conocimiento totalmente a priori. Totalmente a priori, ¿sí? De hecho, el sentido es que, sin duda, en las matemáticas, las experiencias de conocimiento que se tienen son absolutamente a priori, ¿sí? Son completamente a priori. ¿Cuáles son ejemplos de estas experiencias? ¿Qué ejemplos podríamos tener? Bueno, pues hay muchos, ¿no? Los números, las formas geométricas, las medidas exactas o el cálculo, bueno, medidas, magnitudes exactas, ¿sí? Las magnitudes, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos que todos los objetos que usa la matemática tienen esta condición, ¿no? Todos los objetos que son tenidos en cuenta por la matemática, que son conocidos por la matemática, solamente pueden ser conocidos en la medida en que hay unas formas y unos conceptos puros del entendimiento que hacen posible su conocimiento, ¿no? No hay número si no hay tiempo, por ejemplo, ¿sí? No hay número si no hay, digamos que, un criterio de necesidad absoluta entre un número y el siguiente, ¿sí? Si no hay cuenta, si no hay secuencia, ¿sí? Todo esto está puesto algo así como a la base, en el fundamento mismo de los números, pero si uno mira el tiempo ya se comporta de esa manera. Eso respecto de los números. Respecto de las formas geométricas es el espacio, ¿no? Son las intuiciones espaciales. Cuando esto se lleva, por ejemplo, a la física, entonces vemos cómo se mezclan tanto la aritmética como la geometría, espacio-tiempo, ¿no? Tiempo-espacio, cómo se mezclan para poder estudiar el mundo de la experiencia. Y ese estudio, si bien empieza en esos principios, pues la tendencia de ese estudio realmente es poder corroborar nuevos conocimientos que son también desarrollados a partir de conceptos sintéticos a priori que hacen posible ese ensanchamiento o ampliación del conocimiento. De hecho, lo que quiere Kant es mostrar que esos conceptos puros a priori, y sobre todo los conceptos sintéticos a priori, hacen posible ensanchar el conocimiento de manera no contradictoria, de manera válida, de manera confiable, ¿no? De manera confiable. Y no en fundamentos, pues, tomados de la religión o tomados de extrapolaciones de la misma matemática, ¿no? Que esa es, digamos, que la otra forma, extrapolaciones de la misma matemática. Y teniendo en cuenta esto, porque de hecho aquí empieza diciendo, bueno, la matemática ¿hasta dónde llega? Pues hasta acá, ¿no? Tiene que tener unos conceptos realmente universales, realmente necesarios en sus cimientos para que pueda avanzar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese impulso de ampliación no tiene límites. Definitivamente no tiene límites. De hecho, lo llama como una especie de arrebato, ¿no? ¿Sí? Y en la medida en que no tiene límites, pues
tiende a ampliarse aun cuando no tiene completa o no ha podido corroborar de manera adecuada sus propios fundamentos. Entonces, lo primero es, bueno, sí, el impulso, ¿no? El impulso de ampliación del conocimiento, que es totalmente ilimitado y que puede buscar el progreso a todo costo, ¿no? Sin poner a prueba, otra vez, sus propios fundamentos. Y entonces viene una crítica acá, a Platón, perdón, ¿sí? De hecho, es muy interesante esta parte donde pone la metáfora, ¿no?, de lo que para él es Platón. Dice, la ligera paloma, al surcar en libre vuelo el aire cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío, ojo, un ideal, ¿no? Un ideal, ¿sí? En un espacio vacío le podría ir aún mucho mejor, ¿no? Un principio ideal, ¿no? Si ella lo pudiera pensar, entonces diría algo así como, vaya, si no tuviera toda esta resistencia del aire, entonces iría supremamente rápido en un espacio vacío. Pero al ser un ideal, pues no da cuenta de, digamos que el sentido real de la experiencia de conocimiento, al cual no se le puede sacar el aire, ¿no? ¿Sí? De hecho, es una multiplicidad que acoge todos los elementos que están dentro de esa multiplicidad, que no los puede negar simplemente. Ya la síntesis se han hecho de antemano en el entendimiento mismo para que se pueda tener esa experiencia, ¿sí? La síntesis hace posible la experiencia, en ese sentido, pensando en la metáfora de la paloma, la experiencia de la paloma volando en el viento, en medio, digamos que de un lugar determinado, ¿no? A tantos kilómetros, a tantos metros del piso, a tanta distancia de las nubes o del cielo, etcétera, etcétera. Esa experiencia que se configura allí ya tiene en sí misma toda la síntesis, ¿no?, para que se pueda configurar como una experiencia. No sería posible ordenarla como experiencia, una experiencia de conocimiento, de no ser porque ya están hechos, digamos que ya se dio ese filtro, porque se ha dado ese filtro donde las formas puras y los conceptos puros hacen posible, de hecho, configurar esa experiencia y poder hablar de ella en este momento. Pero a la vez no es algo así como, no, como esto es puro idealismo y esos conceptos están en el entendimiento. Entonces yo puedo suprimir el aire, porque esto es una idealidad, lo puedo suprimir y así iría más rápido. Resulta que no se puede suprimir. Parte de la lógica del conocimiento es que aquello que es dado, y es dado ya después de ser filtrado por las formas puras y por los conceptos puros del entendimiento, aquello que ya está dado no se tiene que negar ni suprimir, es decir, no es tal vez el movimiento que han hecho muchos idealistas de negar la existencia de experiencias y la experiencia como tal, por considerar que existe un mundo realmente auténtico en el que, por ejemplo, Platón, ¿no?, están las ideas y esta experiencia es apenas una copia de esas ideas, por lo tanto esta experiencia no tiene ninguna importancia, la importancia está en las ideas. Lo que va a decir Kant acá es, no, definitivamente no. Para que sean conceptos universales tienen que también poder ser corroborados en la misma experiencia. No podemos suprimirle a la experiencia lo que la experiencia ya tiene. El ave, esa ave, la paloma, no puede suprimir el aire. El aire ya es dado por la experiencia misma. Y no puede suprimirlo creyendo que, pensando en la pura idealidad, puede suprimir las cosas, porque lo que realmente importa es la idealidad. De hecho, no puede intercambiar el mundo real de la experiencia por un mundo que está fuera de él, como el mundo de las ideas, y considerar que ese mundo que está fuera de la experiencia es mucho más importante, más válido, más correcto que el mundo que se presenta frente a la experiencia. No. De hecho,
Aquí una buena manera de empezar a ver qué son estos conceptos trascendentales. Pues los conceptos trascendentales son aquellos que están mezclados con la misma experiencia, pero que en un examen mucho más juicioso, cuidadoso y detallado de descomposición, pues uno podrá encontrar que si quita todo lo que le atañe a la experiencia, se queda con unos conceptos que la hacen posible, unos conocimientos que están solo en el entendimiento y que la hacen posible. No son inventos, ¿sí? No buscan llevarnos a un mundo más allá después de morir, ¿no? No buscan que haya un mundo más allá que sea el ideal, el verdadero, y que este sea el falso. De hecho, lo que hacen es mostrar que esta experiencia y todas las experiencias dependen de esos conocimientos universales y necesarios. Entonces, como la ligera paloma que cree que en el espacio vacío iría más rápido, asimismo Platón no advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino, dice Kant. No advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino. De hecho, de esa forma es como lo, digamos que, como ve a Kant, ¿no? Como ve a Platón, perdón. De hecho, Kant va a decir, es propio también de este estímulo o arrebato de conocimiento metafísico acabar el edificio lo más pronto posible e investigar después si su fundamento está bien asentado, es correcto y no es contradictorio, ¿no? Acabar el edificio lo más pronto posible y investigar después. Tal vez sea lo más complicado que le parece a Kant, ¿no? Que este sea, digamos que la forma de presentarse estos proyectos metafísicos, investigar después su fundamento. Y si este está bien asentado, es correcto o no es contradictorio. ¿Qué le critica entonces Kant a Platón? Pues lo que le critica es que asume las ideas, ¿no? Hay algo, de hecho, que vale la pena tener en cuenta acá, y es que la línea de Platón, la línea, digamos que de pensamiento que llega hasta Platón, y ya le doy la palabra a Hugo, es la línea pitagórica, ¿no? Y Pitágoras, Parmenides, ¿no? Pitágoras, Parmenides, Platón, ¿sí? Obviamente, pues, a través de Sócrates, pero es más Platón. Platón es esta línea pitagórica, donde, por ejemplo, el universo es número y armonía. El número está a la base. Este pensamiento de la idea también es que el número es eso ideal que puede ser aplicado, replicado en todo lo que se quiera en la experiencia, pero no por eso deja de ser número. Así es la idea, ¿sí? El número terminan estando en todas partes, pero es solamente una copia de ese número ideal, ¿sí? Entonces es una extrapolación matemática lo que hace Platón. Ahora sí, Víctor, señor. Yo iba más o menos a comentar algo por ese lado, ¿no? Tipo, a ver, después de que Platón escribe todo eso y se lee y se estudia en el medioevo y un poquito en la modernidad, bueno, un poquito no, bastante en la modernidad. Kant. No, Platón. pero por ahora estoy hablando de Platón. Ah, bueno, Es decir, sí, es que no entiendo. Sí. Listo, sí. Luego de que Platón pone toda su teoría de las ideas y todo el cuento y plasma toda esta metafísica, a mi parecer, en el medioevo y en parte de la modernidad se intenta como satanizar también la parte del cuerpo, aunque en la modernidad se intenta rescatar, ¿no? Con los empiristas. Pero entonces veo que Kant le está criticando bastante fuerte a Platón tal vez ese error de quitarle la vida a la paloma porque así la paloma no puede volar. Sí, claro. Sí. Perfecto. Entonces creo que más bien es esa
crítica fuerte a pensar que solamente o exclusivamente se puede llegar a un conocimiento a partir de neta razón y pues yo creo que otra crítica que le hice un poquito más arriba es en cuanto a los mitos, ¿no? No sé, Sí. a mí me pareció Sí. que cuando Sí, leía a Platón, Ujú. muy chévere, muy bonito, muy bacano, pero habían cosas que como que se sacaba un mito debajo de la manga y ya. Sí, claro, y lo hace No. muchas veces con el mito de la reminiscencia, muchísimas. Sí, Al final del Gorgia sobre la justicia, ahí está ese mito, ¿no? Es, en Fedón, sin duda, ¿no? Ahí está ese sí, mito. sí, también. Eh, Al final de la República, cuando comenta esto de cuando las almas beben, cuando se bebe el río del olvido y todo el cuento, ajá, ajá, sí, eso ya es un poquito... y es una explicación totalmente mítica. Ahora, bueno, estamos leyendo a Platón desde Kant, ¿no? Eh, eh, y la crítica que le hace Kant a Platón, dentro de este marco de conocimiento, dentro de esta lógica del conocimiento, dentro de este canon, ¿no? Porque no hay que perder de vista que lo que le interesa a Kant también, y sobre todo, es fundamentar, valga la redundancia, de manera fundante, ¿no? O sea, fundamentar los cimientos mismos desde donde parte toda posibilidad de conocimiento científico, ¿no? Es como darle seguridad a la ciencia. Y por eso mismo, pues decir, mire, aquí hay una cantidad de fundamentos que se han puesto como cimientos de todo conocimiento, pero realmente son dogmas. Ya sea que vengan de la religión, y Víctor lo decía muy bien, los mitos en Platón, sin duda, ¿sí? O ya sea que vengan de extrapolaciones de la matemática, y allí están las ideas, ¿no? Las ideas serían extrapolaciones de la matemática, pero que sin duda no se pueden demostrar, ni comprobar, ni corroborar, ni nada, ¿no? Es diferente decir, todo conocimiento requiere de espacio y de tiempo para poder ser conocido, o toda experiencia solamente es posible en la medida en que haya espacio y tiempo que permita hacer una intuición de ella. Entonces, espacio y tiempo se pueden corroborar, se pueden probar en la misma experiencia. Mientras que las ideas implican negar la experiencia para comprender que el mundo realmente verdadero no existe en la experiencia, sino más allá de ella, ¿no? En las ideas. Sí, bien, Víctor, no sé si quería decir algo más al respecto. No, ya era solamente eso. Vale, entonces veamos esta parte, la siguiente. Entonces, bueno, vemos que hasta acá prácticamente, digamos que llega esta forma de criticar, ¿no? De presentar la crítica frente a los dogmáticos, ¿no? Frente al dogmatismo. Y nos presenta acá, o nos empieza a presentar, qué son los elementos puros a priori, qué son los elementos a priori del conocimiento, qué son estos conocimientos puros a priori, ¿no? ¿Qué implican? ¿Sí? También les va a llamar apreciaciones nuevas, ¿no? Dice, no amplían los conceptos que tenemos, sino que los despliegan. ¿Qué son estos elementos puros a priori? Y entonces los cataloga como, o cómo se dan, digamos que estas apreciaciones son, más bien pongámoslo así, son nuevas apreciaciones. Y aquí, aunque podríamos decir que sí se está empezando a distanciar de mantener la crítica con el dogmatismo, sin duda aquí también hay una especie de crítica subrepticia al dogmatismo, y es preguntarse si cuando preguntamos por esos conocimientos universales y necesarios, realmente estamos preguntando por nuevos conocimientos.
¿No será que podemos preguntar por conocimientos que ya están aquí de antemano en el entendimiento, que son tan evidentes que ni siquiera nos preguntamos nunca por ellos? Y que en vez de hacer las veces de nuevos conocimientos en el sentido de contenido y forma, son una especie de nuevas apreciaciones que nos permiten saber cómo funciona el conocimiento, pero no nos permiten conocer nada nuevo. De hecho, eso sería lo diferente, por ejemplo, con la apreciación o con postular a las ideas como conocimientos puros a priori. El problema de esa postulación es que realmente las ideas sí son un nuevo conocimiento que ha surgido de campos totalmente distintos a aquel en el que se quiere poner a funcionar. O sea, porque no han surgido de una consideración a priori, sino que han surgido más bien de mitos, o sea, de consideraciones religiosas, o de extrapolaciones de las matemáticas. Sin duda en las ideas encontramos sobre todo una extrapolación de las matemáticas, pero si lo vemos más a fondo, sin duda hay unas consideraciones religiosas impresionantes, aunque no quiero invitar ahorita a leer a Nietzsche, pero sin duda los dioses, la relación entre dioses y hombres que ya se veía en la mitología, se mantiene en esa misma jerarquía en la relación entre ideas y mundo sensible en Platón. Entonces, digamos que seguimos en Platón con una apreciación que viene de una extrapolación de las matemáticas y que además viene de un dogma religioso. Son apreciaciones nuevas porque el conocimiento de la experiencia no necesita que yo sepa que hay un mundo de las ideas y que en esas ideas se guardan los originales de lo que yo veo y todo lo que veo son apenas copias, ¿sí? No, porque de hecho el conocimiento de la experiencia hace todo menos ponerme en relación directa con la idea, ¿sí? Para ponerme en relación directa con la idea, debo, no sé, utilizar el mismo método que utiliza Platón para poner en relación las cosas con ese mundo de las ideas. Lo cual no se desprende de la misma experiencia, ni se trata de un concepto que esté mezclado con la misma experiencia, sino que es un concepto totalmente nuevo y ajeno a esa misma experiencia y que se da por sentado por un camino diferente a la comprobación o corroboración de la misma experiencia, ¿sí? Digamos que esa es la cuestión de estos conocimientos, ¿no? Y la cuestión sin duda también es que sí se tienen que buscar unos conocimientos de ese tipo, ¿sí? Sí es necesario encontrarlos y esa es justamente la posición de Kant. Es totalmente necesario encontrar conocimientos de ese tipo y conocimientos a priori que nos den, digamos, que la suficiente confianza, ¿no? O que partan de tal grado de confianza como para presentarse de una manera firme, ¿no? Como los fundamentos firmes del conocer, ¿sí? Y solamente también en ese sentido podemos decir que estos conceptos nos libran de los cuidados de la sospecha, ¿sí? Al presentarse totalmente claros y sin contradicciones, ¿no? Es necesario encontrar conocimientos a priori que estén libres de sospecha y que nos brinden la suficiente confiabilidad. Con eso también está diciendo Kant, bueno, en los fundamentos que encontró Platón no encontramos esos conceptos, ¿no? No encontramos conceptos así. De hecho, realmente en esos fundamentos encontramos conceptos que son traídos ya sea del conocimiento religioso como fundamentos que ya lo eran, fundamentos religiosos o extrapolaciones de la matemática. Necesitamos conocimientos a priori o conceptos a priori que estén libres de sospecha, ¿sí? Y que brinden realmente la suficiente confiabilidad. Eso es, digamos que, eso es lo que va a considerar Kant como el verdadero sentido de esos conocimientos y la verdadera forma que deberían tener, ¿no?
o más bien la verdadera búsqueda de esta investigación, ¿no? Porque esta investigación lo que busca justamente es encontrar ese tipo de conocimientos.